Objetivo del video. El objetivo del video es que en física y química se observa que para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas, como las moléculas, átomos o iones que la constituyen. La materia es todo aquello que tiene lugar en el espacio, contiene una cierta cantidad de energía y está sujeta a cambios en el tiempo e interacciones con aparatos de medida. Los tres estados más familiares de la materia, que consideramos como los estados clásicos, son el estado sólido. En este estado, las sustancias mantienen en general su forma y volumen. El estado líquido. En este estado, las sustancias mantienen el volumen, pero la forma es inestable y se adapta a la superficie que rodea esta. El estado gaseoso. En este estado, las sustancias ocupan totalmente el espacio disponible. El estado sólido es un estado de la materia que está compuesto por un conjunto de partículas que se encuentran juntas y ordenadas y mantienen su forma gracias a la cohesión y fuerza de atracción de sus moléculas. Bueno, hoy realizaremos el experimento de fusión del hielo. Lo que necesitaremos son 3 vasos desechables y 3 hielos. Bueno, insertaremos cada hielo en un vaso. Entonces lo que vamos a hacer es, uno los vamos a llevar al congelador, otro a la nevera abajo y otro lo dejaremos al aire libre y veremos lo que pasa. Como dije anteriormente, este lo dejaremos al aire libre. Aquí lo dejaremos y veremos en unas horas cómo se encuentra. Siendo las 7:44 ponemos uno en la nevera y otro en el congelador. Veremos que pasen las horas. Bueno, siendo las 8:16, pasados 32 minutos, podemos observar que el primer hielito que dejamos al aire libre se encuentra ya en casi todo en estado líquido. Voy a mostrarlo más detalladamente. Aquí lo podemos ver. Sin embargo, todavía se encuentra un pedacito en estado sólido. Como pudimos ver, solo hicieron falta 32 minutos para que el que está al aire libre se derritiera casi por completo. Ya siendo las 8:31, podemos ver que este se encuentra totalmente en estado líquido. Ya se derritió lo que tenía dentro. Ahora veremos el estado de los otros. Bueno, este son las 8:32 y este es el estado que está en la nevera. Está casi completamente congelado. Y este es el que está en el congelador, que está completamente congelado. Bueno, pasadas casi 4 horas desde que lo metí a las 7:44, podemos ver que ya el de la nevera está completamente descongelado, mientras que el del congelador todavía sigue congelado completamente. Siendo las 6:30, pasadas casi 11 horas, podemos ver que el hielo sigue todavía congelado. Pasadas exactamente 12 horas, este aún sigue congelado. Bueno, con este experimento evidenciamos la temperatura de congelación, de refrigeración y ambiente del agua. Bueno, yo pude evidenciar que a la temperatura aproximadamente de menos 17 grados centígrados se evidencia la congelación, que fue el primer hielo que pusimos en el congelador, el cual se mantuvo congelado aproximadamente por 12 horas. A la temperatura de 3 grados centígrados, que vendría siendo la de refrigeración, el hielo se mantiene, valga la redundancia, refrigerado. Este no se mantiene congelado porque no es la temperatura adecuada para la congelación, ya que la temperatura es más alta de la que se necesita para la congelación, porque la de refrigeración es de 3 a 5 grados centígrados aproximadamente. Y el tercer hielo, que es la temperatura ambiente, ya son temperaturas muchísimo más altas, que van de 25 a 29 grados centígrados, por lo cual este se mantuvo descongelado en un corto lapso de tiempo, aproximadamente de 45 minutos.
Esta es la gráfica de temperaturas del experimento de fusión del hielo. Bueno, aquí al noreste podemos ver el primer vector, que vendría siendo el del hielo a temperatura ambiente. Aquí podemos ver que este alcanzó el estado líquido en un lapso de tiempo de 1 hora. El segundo nos muestra el hielo refrigerado, es decir, en la nevera en la parte de abajo, que este logró alcanzar el estado líquido a las 4 horas y a una temperatura de 3 grados centígrados, y el de temperatura ambiente logró alcanzarla a una temperatura de 29 grados centígrados. Y acá al sureste podemos ver el hielo de temperatura congelada, es decir, en el congelador, en la nevera arriba, en un lapso de tiempo de 12 horas todavía seguía congelado. Este estaba a una temperatura aproximadamente de menos 17 grados centígrados, lo cual permitió que este conservara su estado sólido. Bueno, para empezar a hablar del estado líquido, una breve introducción. El estado líquido es un estado de agregación en forma de fluido que es casi constante. Bueno, profesores, en este experimento vamos a poner un hielo a derretir a temperatura ambiente para que pase a líquido. Los materiales que vamos a utilizar van a ser un vaso y con hielos adentro. Pueden utilizar uno, pero como mis hielos son muy pequeños, utilicé de 3 a 4. Bueno, ya aquí podemos notar que los hielos ya se han derretido con 35 minutos de duración a temperatura ambiente, empezando a las 7, a las 8 y 35 y terminando a las 9 y 10. Esto se debe a las temperaturas del ambiente y el intercambio de temperaturas que emite el hielo con el ambiente. Bueno, al terminar este experimento podemos concluir que los líquidos que consumimos son importantes y vitales para nuestro organismo, como por ejemplo ayuda en el transporte de los nutrientes. El estado gaseoso de la materia se caracteriza porque las moléculas están libres para moverse sin fuerza que las mantengan juntas. Por eso un gas no tiene volumen ni forma definida. Las moléculas hacen que no tengan volumen ni forma definida, provocando que éste se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene. Con respecto a los gases, las fuerzas gravitacionarias y de atracción entre partículas resultan insignificantes. El estado gaseoso es un estado disperso de la materia, es decir, que las moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del diámetro real de las moléculas. Resulta entonces que el volumen ocupado por el gas depende de la presión. Bueno, compañeros, a continuación voy a proceder con el experimento de pasar el estado gaseoso al líquido. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son un vaso con agua, una tapa de la olla que vamos a utilizar con cinta en el orificio por donde sale el vapor, un plato hondo y la olla. Bueno, para empezar con este experimento procedemos a coger el agua, el vaso con agua, y lo vamos a echar en la olla. Luego de haber echado el agua en la olla, procedemos a coger el plato hondo y lo colocamos en la olla sobre el agua que ya anteriormente le echamos. Luego de haber puesto el plato, cogemos la tapa de la olla con la cinta en el orificio y la colocamos boca abajo. Después procedemos a prender la estufa y esperamos que el agua se comience a evaporar en la tapa de la olla. Bueno, aquí como podemos ver, el agua se está adheriendo a la tapa de la olla en forma de vapor, y esta no se sale porque cubrimos el orificio del vapor con cinta. Ahí poco a poco el agua se va adheriendo cada vez más a la tapa de la olla y se va volviendo vapor. Después de convertirse en vapor, se convierte en goticas de agua, y esas goticas de agua caen sobre el plato que está dentro de la olla. Aquí podemos observar
que las goticas de agua que se forman del vapor van cayendo poco a poco al plato. Bueno, ya ha finalizado de evaporarse el agua, que ésta se adherieron a la tapa de la olla y cayeron en forma de agua al plato. Este es el resultado final. Se preguntarán por qué este es un proceso de pasar del estado gaseoso a líquido. Y es que el agua que estaba hirviendo debajo del plato, se formó en vapor y por lo tanto estas se convirtieron en gotas de agua en la tapa de la olla y fueron cayendo poco a poco en forma de líquido, de estado líquido. Como podemos ver en esta gráfica de temperatura y tiempo, en la que utilizamos un plano cartesiano y vectores con trayectoria rectilínea, en el primer vector podemos ver el estado sólido, en este caso con temperaturas de menos 40 grados y va aumentando hasta los 0 grados centígrados. En el estado sólido, las sustancias mantienen en general su forma y volumen. En el segundo vector podemos ver la fusión, que es el paso de una sustancia del estado sólido al líquido por la acción del calor. La temperatura a la que se produce la fusión es característica de cada sustancia. Por ejemplo, la temperatura a la que ocurre la fusión, en este caso, es constante y es de 0 grados centígrados. En el tercer vector podemos ver el estado líquido, en este caso con temperaturas de 0 grados y va aumentando hasta los 140 grados centígrados. En el estado líquido, las sustancias mantienen el volumen, pero la forma es inestable y se adapta a las superficies que los rodean. En el cuarto vector podemos ver la evaporación, que es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer a la tensión superficial. En este caso es constante y es de 140 grados centígrados. Y el quinto y último vector en el que podemos ver el estado gaseoso, en este caso con temperaturas de 140 grados y va aumentando hasta los 180 grados centígrados. En el estado gaseoso, las sustancias ocupan totalmente el espacio disponible. Finalmente, podemos concluir que en este estado, a medida que se incrementa aún más la temperatura, se llega al estado gaseoso. También que presenta características como fuerza de cohesión casi nula, no tiene formas ni volumen definidos, se puede comprimir fácilmente, ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene, y que los gases se mueven con libertad. Bueno, profesora, ¿en qué se relacionan estos dos temas? Quisimos elegir en química los cambios de estado y en física el plano cartesiano y los vectores, ya que ayudan a graficar los diferentes cambios de estado como lo son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Y los vectores ayudan a graficar también los distintos puntos de fusión en el plano cartesiano. Bueno, de todo esto podemos concluir que en física y química de la materia podemos encontrar tres estados de agrupación, los cuales son sólido, líquido y gaseoso, que dependen de las fuerzas de atracción o de repulsión a las que estén sujetos los átomos que conforman a la materia. Además, estos estados pueden ser afectados por factores como la temperatura y la presión, ocasionando cambios de estado de materia en donde se afecta la interacción entre moléculas.